porque la iglesia, Dios la formó para que nos congreguemos, hermanos, ¿sí? La iglesia es para congregarse, hermano, y si tú eres parte de una iglesia, deberías de ser fiel en congregarte, hermano, cada vez que hay reunión. Los jueves, nosotros tenemos reunión los jueves, hermano, deberíamos, si yo soy de la iglesia, voy a venir, hermano, a la congregación, hermano. El domingo de la mañana, si soy de la iglesia, voy a venir, hermano, a la congregación, porque eso es iglesia. La palabra iglesia es llamados para congregarse. ¿Y para qué nos congregamos? Para que alguien nos predique la palabra de Dios, hermano. Mira, hermano, la iglesia comenzó, hermanos, en el tiempo de Cristo, hermano. Cristo la formó, hermano. Él es el fundador. Cristo es el fundador de la iglesia, hermano. Él lo dijo bien claro, hermano. Y sobre esta roca, haciendo alusión a su persona, y sobre esta roca, Jesucristo, hermanos, edificaré mi iglesia, hermano. Cristo, hermanos, es el fundador. Cristo, hermanos, es la cabeza. Cristo, hermanos, es nuestro Señor, el Señor, hermano. Él es el fundador de la iglesia, hermano. Y la iglesia va a seguir existiendo, hermanos. La iglesia va a seguir existiendo, hermanos. Siempre es eterna, hermano. Pero aquí en la tierra, hasta que Cristo venga por nosotros. Nosotros creemos en una doctrina que se llama el arrebatamiento, donde la iglesia, hermanos, va a ascender al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y mira, desde que comenzó, hermanos, desde que comenzó la iglesia hasta que termine la iglesia, hermanos, aquí su labor en la tierra, no deberíamos de cambiar, hermanos. No tendríamos por qué cambiar, hermano. No hay por qué cambiar, hermano, porque nuestro libro de fe y orden es la Biblia, hermano. Esta es la regla de nosotros, hermano, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca va a cambiar, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay por qué cambiar, hermano. No tenemos por qué cambiar. Una iglesia, una congregación que cambia, está mal, hermanos. Aquí dice la Biblia que perseveraban, hermano, no había cambios. No había cambio de creencia, no había cambio de costumbres, no había cambio de práctica, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No hay cambio, hermano. La iglesia nunca debe de cambiar. Lo que creía Pedro, lo que creía Juan, los demás apóstoles, lo tenemos que seguir creyendo, hermanos, en estos días, hermano. 2024, hermano. Lo que practicaba, hermano, lo que practicaba Pedro, lo que practicaba Juan, hermano, lo debemos de seguir practicando 2024. El católico me estaba diciendo, hermanos, ustedes son unos protestantes, dice, ustedes son unos, así me decían, hermanos, unos protestantes, y decía el católico, hermano, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos los buenos, ustedes son una secta. Y yo le dije, hermano, mira, vamos a leer el libro de los Hechos. Ahí está la historia de la iglesia, hermanos. Ahí está, hermano, el comienzo de la iglesia. Y le dije, hermano, jamás, hermano, vi yo a Pedro, jamás vi yo a Juan, ni a ninguno de la iglesia adorando una imagen. Amén, hermanos. Nadie de ellos adoró imágenes. Así como ustedes adoran las imágenes, creen en las imágenes, es mentira, hermano. Ellos, la verdad, hermano, los católicos, yo no los odio para nada, hermano. Tenemos compasión de los católicos, hermano, porque los católicos son ignorantes, hermano. Nunca leen la palabra de Dios. Y los curas, hermano, los sacerdotes, no quieren, hermano, no quieren que lean la palabra de Dios porque los quieren mantener en ignorancia. Pero mira, cuando uno lee la palabra de Dios, hermano, uno se da cuenta cuando estamos mal, hermano, y la palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios, hermano, nos corrige. La palabra de Dios nos instruye y podemos salir de las mentiras que antes creíamos.
Y debemos de salir de acuerdo, hermano, porque el Espíritu Santo que tú tienes, también lo tengo yo, y estamos usando el libro que inspiró el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia firme, hermanos, vamos a ver tres cosas bien rapidito, hermanos, de la iglesia firme, hermanos. Mira, una iglesia firme, y aquí hay pastores, hermanos, esperamos que les sirva esta enseñanza, hermanos. La iglesia firme, hermanos, número uno, la iglesia firme es donde se enseña la palabra de Dios. Número uno, hermano, donde se enseña la palabra de Dios, hermano. Debemos de enseñar la palabra de Dios, y eso le toca a un pastor, hermano. El pastor es el que debe de enseñar la palabra de Dios, hermano. Y qué bendición por los pastores, hermano. Qué bendición, hermano, por un pastor que realmente fue llamado por Dios, hermano. Por un pastor, hermano, que Dios escogió apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué bueno, hermano, que una iglesia tenga un pastor que es llamado y que es dedicado 100% a la iglesia, hermano. Y si tú tienes uno de ellos, hermano, qué bendición, hermano. Qué bendición, hermano, que el pastor esté totalmente entregado, devoción, dedicación a la iglesia, hermano. El pastor es el responsable de enseñar. Dios le habla, hermano. Si nosotros leemos la Biblia, pasamos tiempo con Dios, Dios nos va a dar mensajes, hermano. Dios nos va a dar la palabra. Y luego nosotros, hermano, la vamos a traer el domingo, la vamos a traer entre semana, y esa palabra que Dios nos dio es la que necesita la iglesia. Y es la que la iglesia va a ser edificada. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hermano. La iglesia va a ser edificada, hermano, cuando un pastor camina con Dios, hermano. El pastor camina con Dios, hermano, tiene el mensaje de Dios y da el mensaje de Dios a la iglesia. Algo bueno va a pasar con las personas, hermano. Van a ser edificadas, hermano. La vida de las personas que vienen a esta iglesia o a la iglesia donde tú pastoreas van a ser edificadas, hermano. Mira, vaya conmigo, hermanos, si podemos leer un texto, hermanos. Vaya conmigo, hermanos, ahí ¿qué les parece? Primera de Timoteo 3, hermanos. Primera de Timoteo 3. Vamos a ir, hermano, a ver ahí que el que debe de predicar, hermanos, estar al frente, estar encargado de enseñar y predicar la palabra de Dios, es un pastor. Es un pastor que Dios escogió, hermanos, y que Dios estableció en un lugar. No cualquiera, hermanos. Sabemos de iglesias, hermanos, que hasta hacen un rol de quién va a predicar, hermanos. Van a predicar este hermano, luego le toca al otro hermano, luego le toca al otro hermano. No, hermano, el responsable de predicar y enseñar es el pastor. Es el pastor el que debe de predicar, hermanos. Nadie más, hermano. El pastor, Dios lo llamó para que apaciente, hermano, para que apaciente la iglesia de Dios. Mire, pastor, nosotros tenemos un tremendo compromiso ante la gente, hermano. Como le estaba enseñando, creo que el domingo, hermanos, cuando Cristo le pedía a Pedro, hermano, apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y decía Pedro, hermano, sí, Señor, apacienta. 3 veces, hermano, le dijo, apacienta mis corderos. Y les comenté, hermano, que yo estuve en una clase, hermano, donde un evangelista nos estaba diciendo que ahí aparece la palabra cébalos, llévalos a buenos pastos, dice, hermano. Llévalos a pastos gruesos, a pastos nutritivos, a pastos, hermano, donde les van a aprovechar. Tenemos ese compromiso, pastores. Enseñemos bien la palabra de Dios. Amén. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Sí me entiendes, hermano? Tenemos este libro. ¿Qué
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La verdad, hermano, cuando uno lee, hermanos, este texto, hermanos, podemos entenderlo, hermano. Un pastor, hermano, no debe de ser un cualquiera, hermano. Tiene un montón de requisitos, hermano. Y a mí me gusta, hermano, repasarlos de vez en cuando, a ver si realmente, hermano, soy idóneo para estar al frente de la iglesia, hermano. Deberíamos de repasarlos, hermano, porque si es una serie de requisitos, hermano, que nos hacen, hermano, tener el privilegio de poder predicar la palabra de Dios, hermano. Y es un privilegio, hermano, predicar la palabra de Dios. Es un privilegio que tenemos nosotros. Mira, el pastor, hermano, debería de tener total libertad de predicar la palabra de Dios. Nadie le debería de decir, hermano, qué es lo que tiene que predicar o qué es lo que no tiene que predicar, hermano. Dios le habla y el pastor, hermano, debe de predicar, no lo que la gente quiere oír, no lo que la gente quiere oír, lo que Dios quiere que la gente escuche, hermano. Pastores, no tengamos miedo, hermano, de predicar la palabra de Dios, hermano. Mira que cuando uno predica la palabra de Dios, hermano, nos vamos a ganar enemigos. Amén, hermano. No quiera ser popular, hermano, no quiera ser querido, no quiera ser amado. Cuando uno predica la palabra de Dios, hermano, vamos a tener enemigos. Ahí está Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista, hermano? Por decirle, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Qué le pasó, hermanos? Lo metieron a la cárcel. Cierto. Y luego, ¿qué más le pasó, hermano? Le cortaron la cabeza. ¿Qué le pasó a Elías? Lo metieron a la cisterna, lo metieron a la cárcel. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Terminó crucificado. Pero hay pastores que tienen miedo. Hermano, nosotros no estamos para ser aplaudidos. Dijo Pablo, hermano, que él quería aclarar a quién, hermano. Pablo quería aclarar a Dios y no a quienes, hermano. No a los hombres, hermano. Predicador, hermano, no debe querer aclarar, hermanos, a los hombres, hermano. El predicador, hermano, debe de predicar el mensaje de Dios, hermano. Y la instrucción es, hermano, predicar duro, y hay que predicar duro. Amén. Duro contra el pecado, hermano. Hermano, Dios ama al hombre, pero Dios aborrece el pecado. Para que sean sanos en la fe, hermano. Prediquemos duro, hermano, no lo que la gente quiere oír, hermano, lo que la gente necesita escuchar, hermano. Sabemos, hermano, por todos lados, hermano, he escuchado en los últimos viajes que hemos hecho, hermanos, que muchas iglesias ya no quieren reunirse los domingos en la tarde. Yo no sé cómo lo vean, hermano, aquí hay varios pastores, hermano, pero una iglesia, hermano, que deja de congregarse, hermanos, el domingo en la tarde, está retrocediendo. Está dando un paso para atrás. Y si ya di un paso para atrás, quién sabe qué es lo siguiente que van a cancelar. Pero la iglesia, hermano, deberíamos de entender, hermano, el domingo es el día del Señor. No el mediodía, hermano, es el día del Señor. No es el día familiar. Uno lo quieren agarrar de día familiar. El domingo no es para hacer una comida familiar. El domingo es para servir a Dios, hermanos. Y ahorita yo estoy diciendo eso, hermano. El domingo es para Dios y muchos se están enojando. Y muchos no están de acuerdo.
la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Yo apenas acabo de platicar con un hermano de una iglesia donde dice hermano que en la mañana hermano va con los carismáticos al culto, hermanos, y en la tarde va con los fundamentales al culto, hermanos. ¿Sabes cuál es la razón, hermanos? Porque los carismáticos tienen solamente en la mañana y no tienen en la tarde. Y los fundamentales, bueno, esa iglesia estoy diciendo, hermano, y esa iglesia fundamental, no todas, no estoy generalizando, hermano, y esa iglesia fundamental tiene en la tarde nada más y no en la mañana. Y yo le digo, mira hermano, tú tienes que decidirte o vas con los fundamentales o vas con los carismáticos, porque no son los iguales. Y él me dijo, hermano, es lo mismo, dice. Es exactamente lo mismo. Pero ¿a qué voy, pastor? Hermano, no todos, hermano, son desamorados de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que desean que se haga culto en la mañana y que también, hermano, se haga culto en la tarde. El que es de Dios, las palabras de Dios. Y yo he decidido, hermano, nosotros no le vamos a dar por su lado. Cierto, amén. Nosotros vamos a seguir teniendo cultos en la mañana y cultos en la tarde. Y ese le toca a quién, hermano? Le toca al pastor, hermano. El pastor enseña la palabra de Dios. Número 2, hermanos. Una iglesia firme, hermanos. Una iglesia firme es donde se cree en la palabra de Dios, hermanos. Donde la gente, hermanos, que viene. Mira, ¿cuál es mi deber, hermano? Enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es mi deber, hermano? Predicar la palabra de Dios, hermano. Ahora, ¿cuál es el deber de los oyentes, hermano? Díganme, ¿cuál es el deber de los oyentes, hermano? Creer en la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos de ustedes creen que este libro es de Dios? Es la palabra de Dios. Adelante, hermano, todos los que crean este libro es la palabra de Dios, hermano. Bueno, ahora tú debes de creer cada cosa que se encuentra ahí, hermano. Yo le digo aquí a mis hermanos, me conocen cómo hablo, hermano, les digo, tú reconoces, hermano, que el pastor David López predica la Biblia. Yo les digo así, hermano, tú reconoces. Porque si no reconocieras, no vendrías. Hermano, yo no voy a la capilla católica porque yo sé que ahí no predican la palabra de Dios. Yo no voy con los mormones, hermano, porque yo sé que no predican la palabra de Dios, hermano. Yo no voy al salón del reino porque yo sé que ahí no predican la palabra de Dios, hermano. Pero yo voy a ir a una iglesia bautista fundamental porque yo creo que allí predican la palabra de Dios. Pero no solamente la debemos de escuchar, hermano, la debemos de creer, hermano. Pero ahora segunda de Tesalonicenses 3, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3. Vaya ahí, hermanos, segunda de Tesalonicenses 3. Nadie se debería de enojar cuando se predica la palabra de Dios. ¿Sabes quién se enoja, hermano, cuando se predica la palabra de Dios? Los que no la creen. Amén, hermano. Los que no la creen, hermanos. Los que la creemos, hermanos, te decimos amén. Y hay gente que hasta se enoja de que la gente diga amén. Hasta dicen, este loco, ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué tanto amén? Bueno, amén quiere decir así es. Y si yo digo, hermano, Cristo es Dios, la gente va a decir amén. Eso es cierto, Cristo es Dios, hermano. Y si yo digo, hermano, que congregarse el domingo, todo el domingo dárselo a Dios, la gente debe decir amén, más también nosotros queremos amén. Eso es, hermano, creer que la gente apoya el mensaje que predica el pastor. Nadie se debería de enojar. Nadie debería estar murmurando. Los que murmuran son los fariseos. ¿Y sabes por qué murmuraban de Cristo, hermano? Porque no creían en Él. Y Cristo les decía, hermano, ustedes me quieren matar. Ustedes son como el diablo, dice, hermano. Y el diablo odia la palabra de Dios. Satanás odia la
pecado, arrepiéntase de su pecado. Deja que el pastor haga su trabajo. Amén. No lo critiques, hermano. Generalmente, hermano, yo sé, hermano, hay personas que yo les caigo mal. Amén, hermano. Amén. Ahora levanten la mano a los que les caigo mal. Pero los que les caigo mal, ¿por qué están mal? Andan en unión libre. Andan en fornicación. Varias cositas. No te, como les he dicho, hermanos de la iglesia, no te debo nada. No he chismeado de ti. No tendría por qué caerte mal. Pero todo se debe, hermano, que al pastor le toca predicar la palabra de Dios. Y el pastor que predica la palabra de Dios se mete contra tu pecado. Amén. Y hay personas orgullosas y soberbias que no se rinden ante Dios. Como le dijo a Natán a David, tú eres ese hombre. ¿A poco se enojó? ¿A poco se enojó David, hermanos? No. ¿A poco se enojó David? Lo estaba acusando directamente. Cometiste homicidio, cometiste adulterio, tú eres ese hombre. ¿Y qué dijo David, hermano? Te dijo contra Dios. Amén. Reconoció que estaba mal. Amén. No se enojó con Natán. No lo mandó a matar. No lo mandó a la cárcel. No lo mandó al hoyo. ¿Qué dijo David, hermano? Tiene razón. Qué bueno que fueran todos los cristianos iguales. El pastor predicó contra mi pecado. Reconoce. Que le dieras al altar, hermano, y tuviera caminado con vos. Amén. Y es la manera como una iglesia se purifica, hermanos. ¿Cómo se purifica una iglesia, hermanos? Predicando contra el pecado, hermano. Una de dos, o la gente cambia o la gente se va. Amén. ¿Para qué queremos aquí un homosexual? ¿Para qué queremos aquí un afeminado? ¿Para qué queremos aquí un secuestrador? Hay que predicar contra secuestradores, hay que predicar contra afeminados, hay que predicar contra homosexuales. O cambian o se retiran de la iglesia. Y sea una o sea otra, la iglesia se purifica. Amén. No tengan miedo, pastor. Muchos pastores, hermano, tienen poquitas personas y no quieren que se vayan unos poquitos, dicen así, ¿verdad? No, hermano, que se tenga que ir, que se vaya, hermanos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Amén. Si hubieran sido de nosotros, habrían que, hermanos. Nosotros amamos a la gente, hermanos. Amén. Yo cuando se muere una persona, a mí me duele, hermano. ¿Sí me entiendes, hermano? A mí me da dolor, hermano, que una persona se vaya. A todos los amamos. A veces hay gente esa gente sentida, hermanos. A nosotros no nos quiere el pastor. Estás loco. Dios. Yo como piloto, el pastor se me queda viendo feo. No dejes que el diablo te meta la cizaña. Que no vaya a ir, hermano, porque tenemos poco tiempo, hermanos. ¿Qué dice aquí, hermanos, en el 2 Tesalonicenses 3:1? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y luego dice ahí, hermano, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo estaba pidiendo, hermanos, su apoyo en oración. Dice, oren por mí, hermanos de Tesalonicenses, para que yo pueda seguir llegando a más pueblos, llegando a más países. Pero una vez que yo llegue a otro país, que las personas de ese país, que las personas de esa aldea, que las personas de ese pueblo crean en la palabra de Dios.
en cierta manera no están creyendo la palabra de Dios. Cierto. Hay algo, hermano, ahí, hay algo que no crees o que no estás de acuerdo. Y hay gente que dice que nosotros no estamos de acuerdo, pero ¿por qué no vas a estar de acuerdo? Amén. Tú no tienes la razón. No, si nosotros no tenemos esa manera de pensar. Pues claro, hermano, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Los caminos de Dios no son tus caminos. Tú deberías de dejar, hermano, de tener esa filosofía. Es que yo pienso. Déjate de decir yo pienso. Tiene años, hermano, que yo dije, hermano, yo no me voy a encaminar como yo pienso. Yo me voy a caminar, hermano, como Dios dice en su palabra. Me voy a sujetar, hermanos, a la palabra de Dios. Como decía ahí, perseveraban en qué, hermanos, en los pensamientos de las personas. Y perseveraban en qué, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero vaya conmigo Jeremías 18:11, hermano, que pudiera ser el caso de algunos aquí presentes, hermano, que vamos a leer. Mira, vaya ahí, hermano, Jeremías, pastor, échale ganas ahí en la iglesia. Yo creo que Dios pueda bendecirla grandemente, hermano, la iglesia donde tú pastoreas. Una iglesia firme, hermano, es una iglesia que se enseña y se predica la palabra de Dios. Una iglesia firme, hermanos, es donde la gente que se congrega cree en la palabra de Dios. ¿Me hermanos? ¿Qué dice aquí, hermano? Jeremías 18:11. Jeremías 18:11. Dice ahí, hermano, vamos a leer, hermanos. Jeremías 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho, ¿quién dijo, hermano? Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. ¿Qué quiere Dios que hagamos, hermano? A ver, lean conmigo esa palabra, hermano. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y qué le contestaron? ¿Qué dice ahí en el 12, hermano? ¿Qué le contestaron, hermano? Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno, ¿qué, hermanos? El pensamiento de nuestro malvado. Qué lamentable, ¿no es? Y si sabes, hermano, qué pasó con ese pueblo, y si sabes, hermano, qué pasó con esa gente, muchos de ellos fueron muertos. Y muchos de ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. No prevalecieron, no fue firme el pueblo. Hermano, no pudieron seguir viviendo allí en Jerusalén. Dios permitió, hermano, mira, Dios permitió la destrucción a ellos. ¿Por qué, hermano? Porque rechazaron. ¿Qué rechazaron, hermano? La palabra de Dios. Amén. No seas un incrédulo, hermano. Cierto. Amén. No seas un rebelde. Amén. No seas una persona que rechaza la palabra de Dios, hermano. Cierto. Ven a la iglesia y gócese, hermano. No decía David, hermano: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Él, hermano, se gozaba de venir a la iglesia. Él se gozaba, hermano, de venir a la iglesia, hermanos. Estaba feliz, estaba contento. Él estaba diciendo amén. Cierto. Amén. Él no tenía esa cara de ¿cómo se llama el pastor Carlos? De guaracha atropellado. Amén. Él estaba contento. Amén. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, porque ahí se predica la Biblia. Él creía en la Biblia. Él quería escuchar la palabra de Dios. Él iba a creer la palabra de Dios. Amén. Esa es la iglesia que va a prevalecer, hermano. Pero si empezamos a dejar, hermano, empezamos a dejar las buenas costumbres que hemos tenido los bautistas, hermano, yo digo, pobre de esas iglesias, hermano. ¿Quién sabe qué va a pasar en algunos meses, en algunos años? ¿Quién sabe qué va a pasar? Ya terminamos, hermano, para dar tiempo
tiempo a los otros predicadores. Número 3, hermano. Número 3, hermano. Vamos a hacer el resumen, hermano. La iglesia firme. ¿Cuál es la iglesia firme, hermano? Número 1. ¿Dónde qué, hermano? Donde se enseña la palabra de Dios. ¿A quién le toca eso, hermanos? El pastor. Amén. Amén, hermanos. Amén. El pastor. Amén. Número 2, hermano. ¿Cuál es la iglesia firme, hermano? ¿Dónde se cree? Se glorifica, se cree la palabra de Dios. ¿A quién le toca eso, hermanos? A los oyentes. Amén. A los miembros de la iglesia. Cierto. Mira la última, hermanos, la última. Donde se practica la palabra de Dios. Donde se practica la palabra de Dios. Vaya ya a Mateo 7:6, hermano. Mateo 7:6. Ahí terminamos, hermanos, ya vamos a terminar este punto. Donde se practica la palabra de Dios, hermanos. Hay que practicarla, hermano. No le pongas de cosecha, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Hay que practicarla tal y como Dios nos manda. ¿Sí, hermanos? Tal y como Dios nos manda, hermanos, hay que sujetarnos, tal y como está el mandamiento. Mira, vaya ahí, hermanos. Mateo 7, Mateo 7:6, 7:6, Mateo 7:6. Mateo 7:6, vamos a leer, dice, yo creo que estoy mal, hermano, aquí en esta cita, hermanos. Marcos, yo creo que va a ser Marcos, hermano, Marcos 7, vamos ahí, hermanos. Marcos 7:6. Vamos ahí, hermano, Marcos 7:6. Número 3, hermanos, donde se practica la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice aquí en el 7:6, hermano? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, ¿qué dice ahí, hermano? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando que, hermano, dice ahí, como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermano, las tradiciones no son más importantes que la palabra de Dios. La palabra de Dios es más importante que las tradiciones. Y deberías dejar tu tradición. Cuando uno conoce la verdad, hermano, debemos de dejar de practicar las tradiciones que nuestros padres han practicado. Le decimos a la gente: ¿vas a recibir a Cristo o no? Yo voy a hacer lo que me enseñaron mis papás. ¿Y qué tal si tu papá estaba mal? Pues ya ni modo, dice el hermano. Cierto. ¿Qué tontería, hermano? ¿Qué manera tan torpe de pensar? Ciertamente. Sí. Hermano, ¿qué es más importante, hermano? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres, hermano? Obedecer a Dios, es Dios, hermanos. Amén. Nadie se debe revelar ante Dios, y menos, hermano, uno que ya conoce de la Biblia, uno que ha escuchado tantas predicaciones. Y todavía sigue diciendo: es que yo pienso, deje de pensar. Amén. Solamente sujétese a lo que predica el pastor, o no dice la Biblia, obedecer a nuestros pastores. Amén. ¿Qué les parece? Leemos ese texto y terminamos ahí, hermanos. Vaya ahí, hermano. No lo desvíen ni tantito, hermano, la palabra de Dios ni un centímetro, hermano, porque ya no vas a andar recto, hermano. Hebreos 13, hermanos. Mira, vamos a buscar ahí en Hebreos 13:17, hermano. Ahí vamos a terminar. La iglesia firme, hermanos, es donde se practica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Donde se practica la palabra de Dios. 13:17 dice. ¿Están ya listos? Vamos a darle lectura, hermano. Obedecer. ¿A quién es, hermano?
Está hablando de que cuando predica, hermanos, el pastor. Está hablando de que cuando el pastor da los mandamientos. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano, cuando el pastor da los mandamientos? Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermano, yo voy a seguir, hermano, aprendiendo esta receta aquí en la iglesia, hermano. Queremos seguir, hermanos. Queremos seguir, hermanos. Dios nos está dando más instalaciones, hermano. Yo puedo entender, hermano, si Dios nos está dando esas instalaciones, porque Dios nos va a bendecir, hermano. Yo así lo veo, hermano. Si Dios nos ha dado esas instalaciones donde caben cientos de personas, es porque en el futuro Dios nos va a bendecir, hermano. Y Dios quiere bendecir todas las iglesias. No hay excepción. Pero ¿cuál es la iglesia, hermano, que va firme, hermanos? ¿Cuál es la iglesia, hermano, que prevalece, hermanos? ¿Cuál es? Número uno, hermanos. ¿Dónde qué, hermanos? Donde se enseña la palabra de Dios. Donde se cree en la palabra de Dios. Número tres, hermanos. Donde se practica la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, damos, Padre, que nos has permitido venir aquí a la iglesia, poder compartir, Señor, una enseñanza bien importante, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas buscando a tus siervos que van a predicar.